Tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy, relacionada con, como ya vimos elementos personales del instrumento público, ya vimos, ya vimos todos los elementos que pueden concurrir al redactar un instrumento público: compareciente, otorgante, requirente, signatario. Y como consecuencia de ello, alguien quiere entrar todavía. Como consecuencia de ello, les decía, vamos paulatinamente avanzando en la explicación de los temas contenidos en el programa de estudios. Ya vimos la escritura, vimos la definición, qué contiene, cuántas clases de escrituras regula el código de notariado, para qué pueden servir las escrituras, o es decir, las escrituras de aclaración, de ampliación, de modificación. Ahora, como nosotros sabemos que se le llama también escritura matriz, y les decía en las sesiones anteriores que se le llama matriz porque de ahí surgen las reproducciones, de ahí surgen de ahí nacen las reproducciones del instrumento público que están autorizados en el protocolo, solo los que están autorizados en el protocolo. Los que van fuera, no, porque ellos no se pueden reproducir, ya los vamos a ver si hay excepciones o no hay excepciones de ello. Pero nos interesa ahorita formas de reproducir la escritura matriz. No es solo la escritura matriz, también es el acta de protocolación, es la toma de razón de legalización de firma, es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, es decir, todos los instrumentos públicos que autorizamos en el registro notarial se pueden reproducir a través de las formas que vamos a ir estudiando. En el artículo 66 vamos a encontrar del Código Notariado, vamos a encontrar el testimonio, pero el testimonio lo podemos enfocar desde distintos puntos de vista. Pues desde el punto de vista del ciudadano común, dice: yo doy testimonio, lo pueden utilizar espiritualmente en actividades religiosas, de cualquier índole. Los alcohólicos anónimos dan testimonio de pues de las experiencias que han tenido. Y muchas personas dicen: yo doy testimonio. Entonces el testimonio es un relato que hacen las personas de algún acontecimiento especial en su vida o especial para el grupo de personas, a la comunidad que pertenece, pero eso es el testimonio desde el punto de vista común. Jurídicamente, como nosotros tenemos la dicha, tenemos el privilegio de tener dos profesiones, pues el testimonio para el abogado el testimonio es un medio de prueba, tanto laboral, civil, penal, es un medio de prueba el testimonio. Pero para el notario, ¿qué es el testimonio? Pues de conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado, el testimonio, vamos a ver, el testimonio es la copia fiel, ¿no? Es una copia fiel, es una reproducción, es una copia auténtica, verdadera, ¿no?, que ha sido tomada del original. En el artículo 66 del Código de Notariado vamos a encontrar regulada la definición jurídica de testimonio. Tenemos una definición ahí que podemos utilizar en el artículo 66, cuando regula de la siguiente manera. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación. Nosotros le agregamos de la transcripción del acta notarial que autoriza testamento cerrado, extendida en papel bond, sellada y firmada por el notario, o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Entonces vemos, ahí tenemos la definición de testimonio desde el punto de vista notarial. Es la copia fiel, es una reproducción.
Y vamos a ver de que no es solo de la escritura matriz, de todos los instrumentos autorizados en el registro notarial, autorizados. De los cancelados ya sabemos que no podemos extender testimonio, no podemos extender testimonio de los cancelados, solo de los que son autorizados. Bien. Luego, papel sellado ya no se utiliza. Yo por eso omití, no leí esa frase, porque ya papel sellado ya no se utiliza. Sabemos que en sustitución de papel sellado vamos a utilizar papel bond, tamaño carta o tamaño oficio. Entonces, el testimonio aquí menciona que por el notario autorizante es el titular del protocolo, es el depositario del protocolo, pero también regula o por quien deba sustituirlo. ¿Quién puede sustituir al notario? Si una de las características de la función notarial es que no es delegable, ¿quién puede sustituir al notario? Pregunto, ¿quién puede sustituir al notario? Sí, escucho. Buenas tardes, licenciado. En este caso sería un notario depositario en el caso de ausencia o en la directora del Archivo General de Protocolo. Muy bien, la felicito. Muy bien, esa es la respuesta. Así es, la directora del Archivo General de Protocolos, que está en el artículo 81 en adelante, las funciones del director o directora del Archivo de Protocolos, que puede hacer. También, más adelante vamos a encontrar el depositario, cuando el notario se ausenta del territorio nacional, debe dejar un depositario responsable de extender copias o dar información, porque acordémonos que el principio de publicidad es constitucional, debe de observarse. Pues, yo me quedé sorprendido cuando la Corte de Constitucionalidad se abstiene de emitir opinión por el pacto colectivo de los maestros. Pues eso es público. Además es con el dinero del pueblo que se le paga a los profesores, a los maestros. ¿Cómo no va a ser público el pacto colectivo? Bueno, ¿qué esconden? Pues eso sí sabe. ¿Por qué no quieren que se haga público? Pues es que es público. Son documentos públicos, son públicos. Además, van a ser pagados con nuestros impuestos que nosotros pagamos. Entonces, tiene que ser. Yo me quedé sorprendido cuando la tremenda Corte de Constitucionalidad se abstiene de emitir. Bueno, pero la publicidad es constitucional, es un principio constitucional. Bien. Entonces tenemos ahí que los testimonios, vemos en el artículo 67, si ya sabemos qué es un testimonio, dicho en unas palabras sencillas, es la reproducción de cualquier instrumento público autorizado en el protocolo. Eso es un testimonio, dicho en otras palabras. Pero la definición jurídica está en el artículo 66 del Código de Notariado. Ahora, si ya sabemos qué es un testimonio, que ya sabemos quién lo extiende el notario titular, lo extiende la directora del Archivo General de Protocolos, o como correctamente expuso la estudiante, lo extiende el notario encargado durante la ausencia del notario titular. Pero veamos en el artículo 67, los testimonios serán compulsados. Compulsados. ¿Qué es esa palabra compulsar? ¿Qué consiste? ¿Qué es eso? Por eso les decía, cuando estamos estudiando, hay dos cosas muy importantes. Preguntarnos qué regula la ley. ¿Qué es eso? Asistirnos de un diccionario jurídico o de un diccionario de la lengua española. Entonces vamos a encontrar que los testimonios serán compulsados. Compulsados quiere decir, lo que está en el protocolo. Antes cuando, bueno, yo empecé a ejercer cuando la informática no había tomado tanto auge. ¿Qué hacíamos nosotros? Del protocolo en máquina mecánica, y por eso la doctrina a los testimonios les llama traslado, porque trasladábamos el contenido del protocolo a una hoja que en aquel tiempo sí era papel sellado, y ahí con máquina mecánica teníamos que compulsar, es decir, transcribir el contenido del protocolo en esas hojas que se utilizaban en aquel tiempo.
En la actualidad se puede hacer también, solo que ahora lo hacemos en papel bond. Si somos diestros para utilizar la máquina mecánica, lo podemos hacer perfecta en la máquina mecánica. Como ya no ha proliferado mucho el uso de la máquina mecánica, ahora son impresoras, pues sencillamente introducimos la hoja de papel bond en la impresora, le pedimos que lo imprima y lo imprime, lo va a reproducir. Ya tenemos una reproducción fiel, auténtica, porque lo que estaba grabado ahí en el archivo lo trasladamos a una hoja de papel bond. Por eso se llama también traslado, traslado, testimonios o traslado. Bien, entonces los testimonios serán compulsados, una forma de extender los testimonios compulsados, pongamos la atención. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, correctamente ya lo dijo la estudiante, la directora del Archivo General de Protocolos, por el funcionario que está legalmente, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, ¿sí? En el artículo 80-81 del Código de Notariado se lo permite, o por el cartulario, vean esa palabra cartulario. ¿Se recuerda cuando vimos un poquito de la historia del derecho notarial? Vimos que en la civilización romana existían los chartulari, de ahí viene el término cartulario, chartulari, de ahí viene ese término que eran aquellas personas en la civilización romana encargadas de redactar documentos. Ahí no habían máquinas, así es que tiene que ser a mano. Entonces, encargadas de redactar documentos, el cartulario, expresamente encargado por el notario. Cuando el notario, conforme con el artículo 27 del Código de Notariado, cuando el notario se ausenta del territorio nacional, pues en un examen técnico profesional me dice el sustentante, cuando el notario se va de viaje. Pues yo me puedo ir de viaje al puerto, me puedo ir de viaje a Petén. Estoy dentro del territorio. Es cuando el notario se ausenta del territorio nacional, ¿no? Entonces tenemos que remitir un aviso al director del archivo de protocolos, que en ese aviso vamos a indicar a quién le dejamos encomendado el protocolo para hacer efectivo el principio de publicidad. Si alguien viene durante la ausencia del notario, necesita información, necesita una copia, necesita un testimonio, pues va a haber un notario que pueda ejercer o que pueda materializar ese principio de publicidad. Si la ausencia es por más de un año, pues ante la directora del Archivo General de Protocolos. Bien, por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo, temporalmente impedido. Quiere decir, si el notario estuviese enfermo, temporalmente va a estar impedido. Si el notario estuviera enfermo, no le permitiera poder extender el testimonio, puede autorizar a otro notario. No es necesario que se ausente del territorio. Esté enfermo, va a consignar que autoriza a otro notario para que pueda efectuar, extender testimonio o dar información, más que todo extender testimonio, ¿no? Para materializar el principio de publicidad. Puede ser que el notario asuma un cargo que lleva aneja jurisdicción, ya no puede ejercer el notariado, ya no puede extender testimonios porque tiene un impedimento, porque está ocupando un cargo que lleva aneja jurisdicción. O puede ser que el notario ya no quiere ejercer. Yo entregué mis protocolos hace tanto tiempo, ya no quiero ejercer, pero de repente viene una persona, entonces el director de archivo de protocolos va a extender esos testimonios. La segunda parte del artículo 67, pongámosle mucha atención. Los testimonios también quiere decir que ya nos dijeron una forma. ¿Cuál es esa forma? Compulsados. ¿Qué es compulsar? Copiar textualmente, sea máquina mecánica, o darle que imprima la impresora, y ya tenemos compulsado. Los testimonios también podrán extenderse mediante copias impresas que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Cuando a ustedes les dan un documento que dice, consigne su nombre, consigne su dirección, consigne sus opiniones, pues, ¿qué es eso? Lo que les están dando es un formulario. Y entonces lo van a completar ustedes a mano, o lo pueden complementar a máquina si les da tiempo. Vamos a dejar entrar, alguien todavía quiere entrar.
Bien, entonces, por formulario. Dicho en otras palabras, también se pueden extender a través de un formulario. Esto lo utilizan aquellos notarios, por ejemplo, en la escribanía de Cámara y Gobierno he visto que usan estos formularios. También aquellos notarios que están al servicio de notificadoras o de bancos, que ya tienen los instrumentos, perdón, ya tienen los formularios solo para completar el número de escritura, la fecha, el nombre del comprador, nombre del vendedor, ya lo demás ya lo tienen ellos redactado como en un formulario. Entonces, esa es otra forma. Y por último, tenemos el otro medio, que está en la literal B del artículo 67, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, pongan atención en ese término. Es la forma más práctica, por medio de fotocopias. Dicho en otra palabra, por medio de fotocopias. Yo estoy seguro que si ustedes han visto un testimonio de una escritura o de un instrumento autorizado en protocolo, estoy seguro que ha sido por medio de fotocopias. Eventualmente o rara vez los extendemos compulsados. Y mucho más rara vez los extendemos en formularios. Estamos al servicio de una entidad inmobiliaria o de una institución bancaria, que son quienes utilizan este sistema de formularios. Entonces ya tenemos las tres formas. ¿Cómo podemos extender los testimonios? Que está regulado en el artículo 67. 1, compulsado. 2, formularios. Y 3, por fotocopias, fotostáticas, fotográficas. Bien. Pero pongamos la atención porque vamos a ver, a correr la presentación. Se me está olvidando la presentación por estar acá. Bien. Aquí tenemos qué es un testimonio. Aquí lo vimos, dice para el notario es un traslado, ya vimos que así le llama la doctrina, es una copia fiel, para el abogado es un medio de prueba. Ahora aquí está la clasificación de los testimonios, solo que voy a explicar más adelante esta clasificación que tenemos acá de los testimonios. Ahí está. Más adelante voy a explicar eso. Los testimonios extendidos por notario, que son la copia fiel de los instrumentos públicos autorizados en el protocolo, tienen dos partes. La parte que reproduce, la fotocopia, el formulario, el compulsado, la parte que reproduce el instrumento público que está en el protocolo y la razón. La razón. En la calle le llaman cola, pero no es cola. Yo así he oído que dice, la cola del testimonio. No es cola, es razón, ¿sí? Nosotros tenemos que usar los términos adecuados. Veamos. Literal B. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos. Casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel bond en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres respectivos. Estoy seguro que ustedes han visto esa razón. Cuando el notario consigna es testimonio de la escritura pública número 10 que autoricé en esta ciudad, hoy, si no fue hoy, la fecha anterior. Y que para entregarle, ¿a quién le vamos a entregar el testimonio? A la parte interesada. A la parte interesada le vamos a extender el testimonio. Y que para entregarle a XX, ¿verdad? Esa es la razón. Y aquí se cubren los impuestos. Aquí deben de cubrirse los impuestos. Por eso se menciona y colocarán los timbres respectivos. Entonces tenemos ahí que los elementos, en el artículo 67, la definición de testimonio. En el artículo 67, ¿quién puede extender el testimonio? Perdón, en el artículo 66 también. En el 66, la definición de testimonio. ¿Y quién puede extender el testimonio? En el artículo 67, las formas, 3 formas de extender los testimonios y también quién puede extenderlos.
Y también tenemos las partes del testimonio. El testimonio tiene dos partes. La parte que reproduce el instrumento público y la razón. La razón es cuando ya tenemos las fotocopias, el notario introduce una hoja y escribe, es testimonio. Yo estoy seguro que ustedes han visto que habían escrito, es primer testimonio. Pero nosotros le vamos a decir testimonio, nada más. Porque así se llama. En el artículo 66 al 73 están regulados los testimonios. Ningún artículo, ni en la ley del timbre fiscal, ni en la ley del organismo judicial, ni en el Código Procesal Civil y Mercantil, ni en el Código de Comercio menciona primer testimonio. Todos mencionan testimonio. El testimonio es el que le entregamos a la parte interesada. Yo, para orientarnos en sus variantes, así le consigno: testimonio para la parte interesada, entre paréntesis, para la parte interesada, porque es el testimonio que le vamos a entregar. Bien, este testimonio, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto de testimonios. Si tienen alguna duda, algún comentario. Aquí vemos en la presentación, los testimonios se clasifican en dos grupos. Tenemos dos grupos de testimonios. Un grupo que se llama testimonio regular, es decir, el testimonio común, el testimonio normal, el testimonio ordinario. ¿Alguien quiere entrar? El testimonio común, el testimonio ordinario, el testimonio que constantemente extendemos. Testimonio o testimonios regulares. Escucho la pregunta. Disculpe, licenciado, había escuchado que mencionó como las partes del testimonio. Entre eso está la razón final. ¿Y cuál era la otra, perdón, licenciado? La primera parte, la reproducción, la copia, ya sea compulsado, por formulario o por fotocopia. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, la razón. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. ¿De acuerdo? Bien. Entonces les decía que los testimonios, la doctrina, bueno, y también en la práctica, se clasifican en dos grupos. Los llamados regulares. Ustedes han visto que a ustedes es alumnos regulares, ¿verdad? Entonces, pero aquí he encontrado muy buenos alumnos. Es alumno regular, es decir, que es constante, que se mantiene, ¿verdad? Entonces, por eso se llama testimonio regular, es lo más común, es lo ordinario. Y vamos a encontrar que el testimonio regular son dos: el testimonio para la parte interesada y el testimonio especial. El testimonio especial está regulado en el artículo 37 del Código de Notariado. En el artículo 37 del Código de Notariado encontramos en lo siguiente: el notario, cuando debe cumplir las siguientes obligaciones. La otra parte no la leí porque ya no se aplica. Los jueces ya no pueden ejercer la función notarial. Lo tienen prohibido. Artículo 70, literal G de gato, de la ley del organismo judicial. Entonces leemos lo que está aplicable. El notario deberá cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial. Testimonio especial. Entonces, los testimonios regulares son dos: el testimonio que le entregamos a la parte interesada, y el testimonio que remitimos al director o la directora ahora del Archivo General de Protocolos. Son dos. Ya vamos a ver qué características tiene cada uno. Y luego tenemos el otro grupo, que se llama testimonios irregulares. ¿Sí? Testimonio irregular, que son eventuales, de vez en cuando es
la oportunidad, cuando la ley lo determina, vamos a extender esos testimonios irregulares. Uno de ellos está regulado en el artículo 92 del Código de Notariado. En el artículo 92 del Código de... Eso lo leímos en el semestre pasado cuando vimos el tema del protocolo. ¿Se acuerdan que vimos la enmienda, la reposición de protocolo? Y cuando vimos las diligencias voluntarias de reposición de protocolo, leímos este artículo 92 del Código de Notariado. En la parte final, en el último párrafo, para no leerlo todo, en el último párrafo regula lo siguiente. Si existiere testimonio del índice del protocolo, ahí está, esa frase. Ese no es un instrumento público. Esa es una actuación del notario, es un documento notarial porque lo firma el notario. Entonces vamos a encontrar que este testimonio es un testimonio irregular. ¿Por qué es irregular? Es irregular porque no reproduce instrumento público. Está reproduciendo el índice del protocolo, no es instrumento público. Acordémonos que el protocolo tiene dos partes, la parte instrumental y la parte documental. El índice es parte o está integrado en la parte documental, es un documento. Por eso se llama irregular, porque no está reproduciendo instrumento público. Además de eso, se llama irregular porque solo se extiende una vez al año. Cuando cerramos protocolo, el 31 de diciembre o antes, si el notario dejara de cartular. Y ahí vamos a hacer la razón de cierre, redactamos el índice, 25 días siguientes debemos de enviar el testimonio del índice. Entonces vemos ahí que ese se llama testimonio irregular. Bien. Otro testimonio irregular lo vamos a encontrar regulado en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar el testimonio que la ley, la doctrina, le llama testimonio de las partes conducentes. Testimonio de las partes conducentes. Artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario compulsará testimonio. Término compulsar. Ahora se puede utilizar por fotocopias. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes. Por eso se le llama así, testimonio de las partes conducentes. ¿Por qué se le llama partes conducentes? Porque este testimonio es producto de un expediente, de un proceso sucesorio, testamentario o intestado. Eso provoca un expediente. Y terminando ese expediente, extendemos el testimonio. ¿Qué contiene? No vamos a extender testimonio de todo el expediente, no, porque son muchas hojas, son muchas actuaciones, son muchas actas notariales, son muchos documentos. Solo vamos a extender de las partes conducentes, ¿sí? De las partes que la ley exige. ¿Y cuáles son esas partes? El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan uno. No están numerados, pero podemos rayar el código y numerarlo. 1. El reconocimiento de herederos y legatarios. ¿Qué es eso del reconocimiento de herederos? Cuando leemos, cuando estudiamos, tenemos que preguntarnos lo que la ley regula. ¿Qué es eso del reconocimiento? Porque muchas veces pensamos que estudiar el derecho es leer y memorizarlo, pero si no sabemos qué significa, pues no lo vamos a poder explicar. ¿Qué es eso del reconocimiento de herederos? No es más
que aquello que comúnmente le llaman autodeclaratorio de herederos. Pero como nosotros no somos jueces, no podemos dictar autos. Nosotros dictamos resoluciones notariales. Entonces nosotros le vamos a llamar resolución declaratoria de herederos. Así le vamos a llamar. Eso es el reconocimiento de herederos. Sea testamentario o intestado, tenemos que extender testimonio de las partes conducentes que contengan, uno, la resolución declaratoria de herederos, que la ley le llama reconocimiento de herederos. Bien. ¿Qué más contiene ese testimonio irregular? La aprobación de las actuaciones. Aprobación de las actuaciones. ¿Quién nos fiscaliza los expedientes de jurisdicción voluntaria? ¿Quién nos emite un dictamen favorable? La Procuraduría General de la Nación. Esa aprobación de las actuaciones no es más que el dictamen favorable emitido por la Procuraduría General de la Nación. Llevamos dos diligencias. El reconocimiento de herederos es una resolución notarial. El dictamen favorable de la Procuraduría, emitido por la Procuraduría General de la Nación, es una hoja de papel bond con hoja membretada, Procuraduría General de la Nación, y ahí va a emitir su opinión, si procede declarar herederos. Y luego, en el mismo artículo 497, y la liquidación fiscal. La liquidación fiscal. La liquidación fiscal es cuando se paga el impuesto de herencia hereditario. Eso está regulado en la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Ahí se establece que debe de cubrirse o pagarse el impuesto hereditario. Y entonces vamos a encontrar que ese testimonio irregular, porque no siempre estamos declarando herederos. Un proceso sucesorio, sea testamentario o intestado, pues tiene su trámite, tiene su diligenciamiento, y se llevará, bueno, ahora con el problema que tenemos es con la Dirección de Catastro y Avalúo, que se tarda como 9 meses en aprobar para pagar el impuesto, es para pagar el impuesto, se tarda como 9 meses. Bueno, pues ahora pues tenemos que contar con 9 meses como mínimo, a veces hasta más. Hay expedientes que llevan más de un año y no emiten la liquidación. Pero digámosle al cliente que año y medio, año y medio más o menos un proceso sucesorio. Antes lo hacíamos en 8 meses, en 12 meses terminábamos un proceso sucesorio, pero con la mora que tiene ahí en DICABI, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, pues estamos muy mal, porque es para pagar. Y aún cuando ya el notario, porque el notario avisa a sus clientes, ya me notificaron, tenemos 10 días para pagar el impuesto, si no hay multa hay intereses, y las personas llegan a pagar el impuesto después al notario, y el notario tiene que trasladarlo al fisco, y una vez que se ha pagado se envía el comprobante de pago. Aún así, nosotros tenemos 3 meses de haber pagado un impuesto y no nos han entregado la constancia. Imagínense. Bueno, pero son cosas que pasan. Y entonces, ese es el testimonio irregular. Testimonio, sí, dan ganas de llorar a veces. Ese es el testimonio irregular. Y el otro testimonio irregular es el que está regulado en la Ley de Rectificación de Área, Decreto Ley 125-83, Decreto Ley. Este no es decreto del Congreso, es un decreto ley, porque es producto de un régimen de facto. 125-83, Ley de Rectificación de Área. En el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Área también se regula un testimonio irregular. Yo tengo 38 años de ejercer, 40, hoy 39, voy a cumplir ahorita en octubre de ejercer la profesión. Nunca he llevado un expediente, nunca he conocido un expediente solo por lo que he leído, lo que he estudiado, nada más.
conozco estos expedientes de jurisdicción voluntaria, de rectificación de área, pero lo que les quiero transmitir con esto es de que es difícil casi conocer un expediente de esos. Tal vez en el interior de la República, tal vez sí, porque hay bienes inmuebles que hay que rectificarles el área, pero aquí pues, creo que no. Pero es más difícil. Pero les decía, por eso se llaman testimonios irregulares y muy eventualmente extendemos un testimonio de ellos. Vean las características del testimonio irregular. No reproduce, no, ¿sí escucho la pregunta? ¿Escucho la pregunta? Lic, buenas tardes. Disculpe, ¿será que me puede repetir el número del decreto ley? 125-83. Eso muchas veces viene junto con el código notariado, por ahí lo trae incorporado. Algunos códigos ya lo traen incorporado. Bien. Vean las características del testimonio irregular, porque este solo una vez lo vamos a ver, ¿verdad? Los otros los vamos a concentrar, los vamos a practicar. Esto los verán ustedes en su curso de notariado 3, jurisdicción voluntaria, pero veamos las características. No reproduce instrumento público. Si ustedes leen detenidamente 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, 92 del Código de Notariado, 14 de la Ley de Rectificación de Áreas, si ustedes lo leen detenidamente, hagan una lista. A mí me gusta mucho eso cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo, pues hago una lista. A veces, pues por lo menos esa es mi técnica, creo que se me queda un poquito más. Hago una lista. Y si hacen ustedes una lista, y van a ver que no van a encontrar un instrumento público. No van a encontrar un instrumento público. El reconocimiento de herederos es una resolución notarial. Es una resolución notarial. Entonces, vemos de que no reproduce instrumento público, es muy eventual su extensión, contiene las partes que la ley determina. Ya vieron que en el proceso sucesorio, qué partes, cuál es el contenido de ese testimonio irregular. En el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Área también determina cuál es el contenido que debe contener ese testimonio. Y por eso se le llama testimonio irregular. Y ahí está una presentación, ahí tenemos los tres casos. Ahora regresamos, no hay dudas, preguntas, comentarios para pasar a los regulares. Escucho. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de los testimonios irregulares de las partes o pasajes conducentes, específicamente de la aprobación de las actuaciones. No me quedó muy claro esa parte, licenciado. Bien, cuando nosotros como notarios, digo nosotros, yo lo estoy incorporando a ustedes, que sean notarios desde ya. Cuando nosotros conocemos un proceso sucesorio, tiene sus etapas. Y dentro de las etapas que tenemos, está la junta de herederos, la práctica del inventario de los bienes relictos, es decir, del activo y del pasivo del causante, qué tenía y qué gastos se han efectuado en su curación, en su sepelio, el activo y pasivo del causante. Ya que tenemos junta de herederos, tenemos el inventario de los bienes relictos, los remitimos a la Procuraduría General de la Nación para que nos emita el dictamen favorable o que nos señale previos. Si falta algo, nos va a señalar previos. La Procuraduría General de la Nación recibe el expediente y lo va a calificar. Nos va a fiscalizar, dicho en otras palabras. Nos va a fiscalizar si cumplimos con todos los requisitos, tanto en las actas notariales, si cumplimos con adjuntar todos los atestados o documentos como certificaciones de partida de función, certificaciones de matrimonio, certificaciones de partidas de nacimiento de los descendientes, certificaciones del registro de la propiedad si tenía bienes inmuebles, es decir, todos los atestados que debemos de adjuntar en ese expediente de proceso sucesorio. Ya teniendo todos, y le damos audiencia a la Procuraduría para que nos emita el dictamen. Si todo está en orden, nos emite un dictamen favorable. Ese es a lo que nos emite la Procuraduría. Esa es la aprobación. Nos aprueba que todo está en orden.
Si falta algo, lo señalará un previo. Lo señalará un previo que adjunte alguna certificación, que acredite algún bien que no se incluyó en el inventario, alguna cuestión de forma. Por eso cuando se hace la primera acta del proceso sucesorio, los interesados bajo juramento declaran que desconocen si hay más personas que tengan interés en la herencia. Tienen que declarar bajo juramento. Si no está esa declaración, la Procuraduría nos va a emitir un previo que se cumpla con ese requisito. Es un ejemplo que me permito señalar. Si todo está en orden, nos emite un dictamen favorable. Ese es el reconocimiento de las actuaciones. Y lo hace la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de fiscalizar la actuación notarial en jurisdicción voluntaria. No sé si algún comentario. No sé si queda bien ahí su pregunta, si le satisface la respuesta. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Volvamos a los testimonios regulares, si no hay otra pregunta, si no hay otro comentario. ¿Sí? ¿Alguien pide la palabra? Buenas tardes, disculpe. Fíjese que no tengo anotado si nos dio, no, perdone si se me pasó, el fundamento del testimonio para el interesado. Está en el artículo 67 al 73. Son varios, pero el 67 creo que le sirve. El 67, porque si vemos ahí en el artículo 67, que vamos a regresar, nada, pero vamos para aclararle bien. En el artículo, perdón, 70, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento, no es instrumento, en la otra sección me hicieron la pregunta, pero no es instrumento. Al final se indicará el número de hojas que lo compone, personas a quienes se extiende, a quien se le entrega, el lugar y la fecha en que se compulse o que se extienda. Por eso cuando lo redactemos en la práctica, primero vamos a hacer la escritura, después vamos a extender el testimonio. El testimonio es testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad hoy. Si no es hoy, la fecha anterior, ¿verdad? Y si no es en esta ciudad, porque acuérdense que podemos ejercer en todo el territorio, que autoricé en esta ciudad hoy, y que para entregarle tenemos que indicar a quién le vamos a entregar. Extiendo o compulso, dependiendo si lo vamos a compulsar o si lo vamos a extender. Extiendo, numero, sello y firmo, porque estamos cumpliendo con el contenido del artículo 70 del Código de Notariado. Lo importante es que nosotros vamos a tener conocimiento de dónde está regulado lo que estamos escribiendo. Porque muchos dicen, es que si lo hacen en la calle, solo necesito algo para copiarlo y lo voy a hacer. Y muchas veces, pues, hay quienes así lo hacen, ¿no? Se guían por otro, pero no saben el fundamento jurídico de dónde surge, ¿no? ¿Por qué lo sellamos, numeramos, firmamos? ¿Por qué indicamos a la persona que se lo vamos a entregar? Porque lo exige el artículo 70 del Código de Notariado. ¿Por qué consignamos en cuántas hojas? Extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas. 2 de fotocopia y la tercera que es la presente. Y entonces vamos a encontrar ahí que el testimonio tiene 2 partes. La parte que reproduce el instrumento público y la razón. La razón es eso cuando escribimos es testimonio de la escritura pública, puntos suspensivos. Esa es la razón. ¿Sí? Bien. Entonces volvamos al... Sí, ya tenemos tiempo. Si nos quedamos igual que la otra sección. Volvamos al testimonio regular. Vamos a correr la presentación para que podamos ir explicando. Vamos a ver, ahí está el diagrama, más o menos cómo está explicado lo que acabamos de exponer. Los testimonios regulares o comunes se dividen en 2 grupos, el testimonio para el interesado y el testimonio especial. Tanto el testimonio para el interesado como el testimonio especial tiene 2 partes, que lo acabo de explicar.
las partes que contiene o que reproduce el instrumento público, ahí donde vemos el rectángulo que contiene partes de los testimonios hacia abajo, A, la que reproduce el instrumento público, y B, la razón. La razón es lo que consignamos, es testimonio de la escritura pública número 10 que autoricé en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de enero del año en curso. Así podemos redactarlo. Las formas de extender los testimonios, ya las leímos, están en el 67, son 3 formas: por copia, por formulario y compulsados. Por copia me refiero a fotocopias, fotostáticas, fotográficas, que son más que las fotocopias. Y por formularios, ya expliqué que son que se completan manuscrito a máquina, y compulsados, que son cuando lo vamos a volver a transcribir mecánicamente o le damos a la impresora para que vuelva a imprimir el documento, ya lo tenemos listo. Si vemos las características del testimonio para el interesado, no hay plazo para extender, hay excepciones. Tengan presente esto, por favor. Más adelante vamos a ver las excepciones. No hay plazo para extender el testimonio, pero hay 2 excepciones muy importantes que más adelante se las voy a explicar. No hay plazo para extenderlo. Hace efectivo el principio constitucional de publicidad. El principio constitucional de publicidad es hacer efectivo los documentos públicos. En el artículo 22 del Código de Notariado se determina que los instrumentos públicos, pues, toda persona que tenga interés, puede tener conocimiento de los documentos que el notario ha autorizado, los instrumentos públicos. Se hace efectivo el principio de publicidad. En él se cubre el impuesto. En el testimonio vamos a cubrir el impuesto. Por eso en el artículo 67, en la última parte, se regula que se adherirán los timbres respectivos. Son los timbres fiscales con los cuales se cubre el impuesto. Cuando entró en vigencia el Código de Notariado, no existía el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se implementó hasta el año 82, 83 y fue modificado en el 97, porque antes era el 10%, después lo aumentaron al 12%. Pero tenemos que ahí se cubren los impuestos en el testimonio, cubre el impuesto a que está afecto. ¿A qué impuestos puede estar afecto? ¿Afecta al impuesto del timbre fiscal o afecta al impuesto al valor agregado? Por eso yo les pido, por favor, señores estudiantes, les ruego, les encargo, lean los artículos fiscales, porque ya vamos a entrar al pago de impuestos. Cuando hagamos la práctica, tienen que llevar sus códigos, sus leyes tributarias, porque les redactamos una escritura o les llevamos una escritura y ustedes van a tener que pagar los impuestos. ¿Cómo se pagan? ¿Qué impuesto paga? ¿Dentro de qué plazo se paga? ¿Qué pasa si no se paga dentro del plazo? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso, por favor, pero tienen ustedes que... No nos da tiempo acá en el curso. Y si programamos una extraordinaria para hablar solo de impuestos, pues a veces quieren, a veces no pueden, a veces sí quieren, entonces se vuelve un poquito problemático. Y como es una actividad fuera de horario de clases, pues nosotros como docentes podríamos tener algún inconveniente en exponer un tema que va a ser objeto del examen. Lo que podemos hacer es reforzarlo, eso sí podemos hacer, reforzar el tema. En un sábado o un domingo lo podemos hacer. Bien. Tiene efecto registral, 1131 del Código Civil y 69 del Código Notariado. Los testimonios se presentan en los registros públicos. Un testimonio que tenga un contrato en el que esté un inmueble inscrito en el registro de la propiedad, pues se va a presentar en el registro de la propiedad. Un testimonio que contenga un mandato, pues se va a inscribir en el registro electrónico de poderes. Una constitución o modificación de sociedad en el registro mercantil general de la República. Una identificación de persona en el registro civil del Registro Nacional de Personas. Una constitución de una asociación, de una fundación en el registro de personas jurídicas. Es decir, los testimonios son los que tienen efecto de registro porque son ellos los que se presentan. También tiene
tiene efecto ejecutivo. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil son títulos ejecutivos los testimonios de las escrituras públicas. Entonces ahí tiene el título ejecutivo. Recuerden que, bueno, ustedes tienen buen profesor de procesal civil, yo me imagino que ya lo pudieron ver o estarán por verlo. ¿Qué requisitos se necesita para que un documento sea título ejecutivo? Pues que tenga un capital líquido, que sea exigible y que sea de plazo vencido. Entonces lo que tenemos que redactar en el instrumento público para que tenga esos requisitos, lo inscribimos en el registro de la propiedad y ya va a constituir título ejecutivo. Tiene efecto probatorio. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil produce fe y hace plena prueba. Y por último, que se entrega a la parte interesada. Lo que sí les voy a pedir en la próxima sesión, que será el día viernes, por cuestión de tiempo, que me recuerden cuáles son las excepciones para que no hay plazo para extender los testimonios. Y las características del testimonio especial. En las características del testimonio especial, el que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos, estos dos son los regulares. Se hace efectivo el principio de publicidad. Cualquier persona puede ir al Archivo General de Protocolos, puede consultar estos testimonios que se encuentran ahí, siempre y cuando tengan un interés. Con él se repone el protocolo, sirve para reponer el protocolo, artículo 92 del Código de Notariado. ¿Se acuerdan cuando en el semestre pasado vimos diligencias voluntarias de reposición de protocolo? Pues los testimonios especiales también sirven para poder reponer el registro notarial. Acá se cubre el timbre notarial. Ese es otro, por favor, yo les encomiendo, les pido, por favor, yo lo puedo explicar. Yo lo puedo explicar y lo vamos a hacer. Vamos a explicar impuestos, pero si ustedes no lo han leído, pues yo creo que no ayuda mucho la explicación. Yo lo que necesito es que lean, que estudien ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, su reglamento, les dimos los artículos, ley del impuesto al valor agregado y su reglamento, les dimos los artículos, y la ley del timbre forense y timbre notarial. No les dimos los artículos porque esa ley les va a hacer, no tiene como 12 artículos nada más, y son pequeños, ¿no? Y les va a servir como abogados y nos va a servir como notarios. Entonces, aquí se cubre el impuesto notarial. Aquí sí hay plazo para extenderlo. Tenemos 25 días hábiles después de haber sido otorgado la obligación de extender el testimonio especial. Aquí sí existe un plazo para poder extender el testimonio especial. Se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Esa es otra característica que tiene, que debe de remitirse a la directora del Archivo General de Protocolos. Hay una sanción si no se remite dentro del plazo. Ya lo explicamos, lo de los avisos trimestrales, artículo 37 del Código de Notariado. Si no lo remitimos dentro del plazo, hay una sanción de 25 quetzales por cada uno, y si no lo remitimos durante el trimestre, además de los 25 quetzales, nos inhabilita. Es decir, hay sanciones reguladas en el artículo 100 y 101 del Código de Notariado. Bien, aquí nos quedamos en la otra sección. No sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones. Como nos vemos hasta el día viernes virtualmente, les encargo que lean las leyes fiscales, por favor, que repasen los artículos que hemos estado leyendo, porque como les decía en el aula, después yo soy el culpable, después a mí me echan la culpa. Yo trato de insistir que estudien y que estudien. Por eso cuando llegamos presencialmente empezamos haciendo preguntas para ver si verdaderamente están estudiando, ¿no? Que sí necesitamos que estudien, ¿no? Necesitamos hacer unos 45 minutos, una hora que le dediquen al notariado. Eso es lo que les pido, ¿no? Por favor. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, preguntas. Si no, pues damos por concluida la sesión de hoy. Si hablo muy rápido, me avisan, porque a veces yo hablo muy rápido, pero si no me dicen y pauso un poquito. Lo que pasa es que quería quedarme lo mismo que en la otra sección. Si no hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones.
Entiendo que todo quedó claro. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Sí, licenciado, solo falta repasar ahí un poquito, pero estos entonces serían los 3 tipos de testimonios, ¿verdad? Que están regulados en esta ley de notariado. Sí, los tipos de testimonios, los regulares, que son 2, y los irregulares, que son 4. Excelente, muchas gracias, licenciado. Bueno, espero verlos el viernes virtualmente todavía. Tengan buena tarde, que la pasen bien. Nos vemos el viernes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias. Feliz tarde, Eli. Gracias.